Ayer vine al templo por la mañana y porque estuve probando un micrófono y de repente entró un muchacho que es de otra iglesia y vino y estuvimos hablando un rato, compartiendo de lo que él hace en su iglesia, el deseo que él tiene de seguir sirviendo al Señor, organizar esto, organizar lo otro. Y de repente me dice que su abuela y los hijos viven muy resentidos entre madre e hijos por situaciones que han pasado, y me compartía que la abuela viene de una iglesia en donde en esa iglesia la gente tiene que entrar con un manto sobre la cabeza, y si alguien entra por ejemplo con un pantalón, esa mujer es del demonio, y si una mujer llega pintada o con los labios así, esto y lo otro, decía él que la abuela decía que eso era del puro diablo. Y un día vino de visita a la casa y dice que entró al dormitorio de él, del nieto, y cuando vio un televisor plasma bien grande, le dijo a la hija: hija, ¿y de quién es ese televisor? Y la hija le dijo: pues es de mi hijo. Entonces ella dijo: no, ese televisor no es de tu hijo, ese televisor es del diablo. Y el hijo estaba al otro lado de la puerta y le dijo: ¿cómo dijo, abuela? Ese televisor es del diablo. Y dice el muchacho: no, ese televisor es del diablo, ese yo lo compré en Best Buy y me costó $755. Y menciono esto porque muchas veces, hermanos, dentro de la vida cristiana hay personas que creen que la gracia solamente es suficiente para ellos y que no hay gracia para otras personas. ¿Cuántas veces la gente pone a Dios en un marco y piensa de que la gracia solamente es para aquellos en donde ellos se encajan, para aquellos en donde ellos han establecido un marco tan pequeño y solamente caben aquellos que creen lo mismo que ellos creen y piensan como ellos piensan, y se olvidan que la gracia de Dios es una gracia tan grande, es una gracia universal que está al alcance de todo ser humano. Independientemente de lo que uno piense, la gracia de Dios se extiende para todo el mundo, para los que ven televisión y para los que no ven televisión. Hace muchos años, un famoso predicador que ya está en la presencia de Dios, muy famoso, un hombre a quien Dios usó como usted no tiene idea. Lo llegué a admirar mucho, hasta soñé mucho con él. Pero este predicador, cuando comenzaron a salir las televisiones, este hombre dijo: no compren la televisión porque la televisión es una caja del diablo. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Con el correr del tiempo, este predicador comenzó a predicar también en televisión. Entonces, ¿en dónde está eso de que el televisión o el televisor es un cajón del diablo? Cuando de repente lo ven predicando también por televisión, ¿sabe qué decía la gente? Uy, ahí está el demonio en el cajón del diablo. La gracia de Dios es una gracia para todo el mundo. Hay un canto que nosotros no cantamos como iglesia, pero lo cantábamos nosotros en la iglesia Bautista Miramonte y en muchas iglesias cristianas, pero nosotros no lo hemos cantado. Pero el canto se llama Maravillosa Gracia. Y el canto dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alto que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y el coro dice: inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Y la otra estrofa dice: maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz,
es la maravillosa gracia de Jesús. Y otra vez el coro: inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Y la última estrofa: maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. ¿Han escuchado este canto, hermanos? Ya ven, lo de 1921, sí, de 1921. Los que somos de la generación pasada sabemos que este es un canto clásico de la vida cristiana. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Y por eso, cuando ayer compartía con este joven, me daba tanta pena, porque él decía de que yo he sido salvo desde niño, me descarrié por un tiempo, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Pero siempre viene alguien y me está diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Quizás, hermanos, como dije antes, a veces consideramos que la gracia de Dios encaja en unos, pero no en otros. Incluso, quizás usted, como hijo de Dios, ¿cuántas veces ha pensado que la gracia de Dios no ha sido lo suficiente? Que está bien funcionando con otros, pero que muchas veces como que esta gracia de Dios no funciona con usted. Muchas veces en nuestra mente limitamos la gracia maravillosa de Dios. Ponemos límites a su gracia. ¿Sabe qué hacemos, hermanos? Como dije al principio, ponemos a Dios dentro de un cuadro y creemos que Él solo se mueve dentro de ese cuadro en el cual lo hemos enmarcado. ¿Sabe quién pensaba así? Así pensaba el apóstol Pedro. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 10, versículos 9 en adelante. Miren qué tremendo lo del apóstol Pedro. Hechos capítulo, ¿qué les dije? 10. Mi mensaje de hoy se titula Alcanzados por su gracia. Miren lo que dice la palabra de Dios: alcanzados por su gracia. Hechos capítulo 10, versículo 9. Y quiero que usted vea la mentalidad que tenía el apóstol Pedro. ¿Están conmigo? Amén. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia: al día siguiente, ¿están, hermanos? Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino con Pedro y se acercaban a la ciudad, note lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Muy bien, Pedro subió a orar cerca de la hora sexta. ¿Y qué tuvo? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a los 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había ¿qué? ¿Qué había? De todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro. Imagínese cómo le dice el ángel: mata y come. Es que cuando uno tiene hambre, ¿usted ha tenido hambre, hermano? Yo solo así paso todo el tiempo. Mire, Pedro tenía hambre. Y Dios le dice a través del ángel: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor mío, mire qué mentalidad de Pedro. Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y bueno, toda la historia se la voy a resumir bien sencillo, esta historia. El apóstol Pedro, como muchos, creían que la salvación era solamente para ellos, los judíos. El apóstol Pedro creía que la gracia se limitaba solamente a ese grupo de israelitas. Pero antes que Dios tratara con Pedro de una manera específica,
Dios le mostró esta visión en donde dice que desde el cielo, de los 4 cabos del cielo, de 4 puntas, descendía un lienzo. Y en ese lienzo que se venía desenrollando, venían aves, cuadrúpedos, reptiles, animales que se arrastraban sobre la tierra. Los judíos son muy específicos en comer ciertas comidas de animales. Y Pedro era uno de los que tenía enraizada esta cultura, pero a la misma vez estos principios de la ley, que no deberían de comer a animales inmundos. Pero en medio de su hambruna, imagínese usted, en medio de su hambre, el apóstol Pedro, yo me imagino que cuando usted tiene hambre, hermano, si no haya que comer, yo por lo menos, si no hay nada que comer, me acuesto y me duermo, porque así pienso que me alivio. Yo creo que el apóstol Pedro de igual manera de haber dicho, bueno, voy a ir a orar, me subo a la azotea, y estando en la azotea se ha de haber dormido y Dios le envía una visión, y en esta visión ve que este lienzo desciende con todo tipo de animales, y de repente oye la voz del ángel que le dice, Pedro, mata y come. Oh, hermanos, si a mí me dicen en tiempo de que tengo hambre y pastor, venga, agarre y coma, yo sin que usted me diga, abro la refri y como. Es más, cuando ustedes me invitan a sus casas y tienen una fiesta y están ahí los postres o algo, sin que me digan, yo con mucho respeto y con permiso de los dueños agarro, y todos siguen la corriente y comienzan, y de repente ya no hay postre. Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pero Señor, nunca he comido cosa inmunda, nunca ha entrado a mi boca cosa inmunda. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, no llames inmundo a lo que yo he creado. Porque Pedro estaba con esta mentalidad de que la gracia de Dios no era para los gentiles, sino solamente para los judíos. Porque Cornelio, dice la Biblia, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, y él había visto que también llegaba el apóstol Pedro y que le hablaba del amor. Viene Cornelio, manda a 3 de sus siervos y le dice, búsquenme al apóstol Pedro y tráiganmelo para que hable de la palabra de Dios. Y al final, ¿sabe qué sucede? Después el apóstol Pedro comprende, y véanlo en el versículo 33, si no me equivoco, en el versículo 34, miren la reflexión del apóstol Pedro en el versículo 34. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro estaba con aquella mentalidad, había puesto a Dios dentro de un marco en el cual Pedro decía, no, ¿por qué voy a hablarle a Cornelio si Cornelio es un gentil? ¿Por qué voy a llevar el evangelio a gente que no conoce, a gente que no es judía, a gente que no lleva la sangre, gente que no es el pueblo escogido? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dentro de ese lienzo venían ustedes y venía yo. Dentro de ese lienzo venían cuadrúpedos, aves, reptiles. Está tipificando a la raza humana. Y es como que Dios le está diciendo a Pedro, hey Pedro, evangeliza, habla del amor de Dios. No importa si son griegos, si son judíos, no importa si son latinos, no importa si son europeos o asiáticos, tu deber es hablar del amor de Dios. Y no llames inmundo a todo aquello que yo he limpiado. Y al final Pedro concluye y dice, en verdad ahora puedo comprender, puedo entender que la gracia de Dios no se limita a un grupo determinado de personas. Ahora puedo entender que la gracia de Dios se extiende para todo el mundo, que la gracia de Dios no es para judíos, que la gracia de Dios no es para mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos, que la gracia de Dios es para todos aquellos que creen en el verdadero único nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro estaba todavía enmarcando a Dios. Mis queridos hermanos, nunca debemos enmarcar a Dios. Dios es un Dios de toda gracia. Por eso cada uno de nosotros debe entender que Dios nos ama a todos por igual. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Ahora Pedro entiende que la gracia de Dios es infinita, que la gracia de Dios se extiende al más vil pecador. Su gracia es para aquel que cree que ya no hay esperanza. ¿Cuántas veces
hemos llegado a pensar que ya no hay esperanza para cada uno de nosotros. La gracia del Señor es para aquel que piensa que su vida es un fracaso, que su vida es un asco, sin solución, sin esperanza. Hermanos, la gracia de Dios es para aquellos que han pensado que su vida ha llegado hasta el tope. Su gracia es para aquel que se considera un miserable. Es para aquel que cree que es menospreciado. La gracia de Dios es para un drogadicto, para un asesino, para un violador, para un alcohólico, para una prostituta, para un homosexual, para un ateo, para un agnóstico, para un fracasado. Su gracia infinita está al alcance de todo ser humano. No importa la condición del hombre, la gracia de Dios quiere alcanzar a cada ser humano con su gran amor. No importa, a Dios no le importa su pasado, a Dios le importa tu presente, tu futuro. A Dios no le importa cómo estamos ahora, a Dios le importa lo que Él llegará a hacer con nuestras vidas. Muchas veces limitamos la gracia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue, hermanos, juzgado y criticado por entrar a comer en casa de pecadores? ¿Cuántas veces los fariseos decían, no, pero cómo Jesús come con prostitutas? ¿Cómo Jesús está comiendo con... Si supiera Jesús la clase de gente con quien está rodeado? Yo les digo, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para todo el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, hermanos, que nos han menospreciado? Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido señalados, amenazados por otros que piensan que la gracia solo es para ellos. Yo le digo, la gracia es para usted. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos incluidos en esa perdición. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe qué encuentro en esta gracia de Dios? En la gracia de Dios yo encuentro una gracia que nos salva, una gracia que nos perdona, una gracia que nos ha rescatado, una gracia en donde Dios no ha visto mi bajeza, Dios no ha visto mi condición. Simplemente por ser Dios me amó, me consoló, me fortaleció y me alcanzó con su gracia. ¿Cuántas veces nosotros podríamos decir, para esa persona no hay esperanza? Oh, ese drogadicto tiene 30 años de estar perdido en las drogas. Ese hombre alcohólico jamás va a cambiar. Hermano, nunca diga estas palabras. La gracia de Dios es suficiente para alcanzar al drogadicto, al ladrón, al asesino, a la prostituta, a todos aquellos que quieran acercarse a la gracia. Son alcanzados por la gracia del Señor que nos salva. Una gracia que nos perdona. Quizás, mis queridos hermanos, fíjense bien lo que voy a decir. Quizás nosotros nos consideramos mejor que otros o más buenos que otros. Gracias a Dios si usted se considera así. Pero si usted es mejor que otros, no es por su propia esfuerzo, no es por su propia inteligencia, es por la gracia de Dios. Si yo soy mejor que otros, no es por mi esfuerzo, es por la gracia de Dios. Pero yo quiero decirle que aquellos a quienes yo juzgo y pienso que nunca van a ser alcanzados, probablemente esos llegarán a ser sus líderes un día. Probablemente esos que usted dice no hay esperanza para él, no hay salvación para ella, probablemente esos un día serán los diáconos de la iglesia, los misioneros predicando a todo el mundo, porque nunca estarán en la misma posición. Dios trabajará un día, tocará sus corazones y los hará nuevas criaturas a través de su gracia que salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Dios manifestó y personificó su gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no ha habido mayor manifestación de su gracia como lo demostró en la cruz. Y todos los que desean ser alcanzados por su gracia solo tienen que ver a la cruz del Señor y ser salvos y redimidos por su gracia. Yo soy salvo y redimido por la gracia de Dios, no por mi esfuerzo,
no por lo que hago, sino por lo que Dios hizo por mí en la cruz. ¿Se acuerda este canto que escribió este inglés? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Tan ciego era yo, pero Él me encontró. Su gracia me enseñó. Y comienza a decir tantas cosas, pero Él le llama sublime gracia. Este canto se canta 10 millones de veces cada año en todo el mundo. Sublime gracia, la gracia del Señor, la gracia que nos salva. Si la gracia que nos salva nos ha salvado, hay otro punto más. No solamente está la gracia que nos salva, sino que también, hermanos, está la gracia que nos sostiene. Una gracia maravillosa. No solo me salvó, sino que también Él me sostiene para vivir la vida cristiana. Y qué maravilloso es entender que por su gracia cada uno de nosotros estamos aquí. Su gracia que me sostiene, me protege de los peligros, me levanta cuando estoy caído. Su gracia nos alienta cuando estamos, hermanos, hechos pedazos emocionalmente. Él nos brinda esperanza cuando creemos que todo está perdido. Él nos da fuerza en medio de nuestras debilidades y temores. Recuerda lo que Dios le dijo al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Dios le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que la gracia de Dios nos sostiene. Estoy aquí en pie por la gracia de Dios. Usted está donde está por la gracia de Dios. No porque somos buenos, no porque seamos santos, no porque no hacemos ninguna cosa mala, no hay ningún mal pensamiento. Estamos aquí simplemente por la gracia de Dios. La gracia que nos sostiene. Si usted estudia la vida del rey David, usted se va a dar cuenta que David en su tiempo tenía un corazón para Dios. Pero David fue el rey que más sangre derramó en toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Y sabe dónde aparece David? Aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted quién era Rahab? Rahab era una ramera, pero Dios la alcanzó con su gracia. ¿Y saben dónde aparece Rahab la ramera? Aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué nos dice esto? Esto nos dice que no es por lo que la gente es por lo que Dios llega a hacer de ellos con sus vidas. Ahí tenemos a un rey David metido en el linaje de Jesús. Y usted va a decir: ¿cómo? ¿Una prostituta metida en el linaje de Jesús? Sí, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no mide fronteras. La gracia de Dios no mide condiciones. La gracia de Dios lo que mira es la actitud del corazón. Y David tenía un corazón para Dios. Rahab en su momento dado tuvo un corazón para Dios y aparece en la Escritura como parte del linaje del Señor Jesucristo. Y todo es por la bendita y maravillosa gracia de nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso a esa maravillosa gracia de nuestro Dios. Pero por último, mis queridos hermanos, no solamente está la gracia que nos salva, no solamente la gracia que nos sostiene, sino que también está la gracia que nos alcanza y nos vuelve a confirmar. A veces nos hemos sentido alejados de la gracia. Cuando usted ha cometido un error delante de Dios, cuando usted vive una vida que cree que ha vivido alejado de Dios, yo quiero decirle esta mañana que ninguno de los que estamos aquí puede escapar de la gracia de Dios. Ninguno. Nadie que ha sido alcanzado por la gracia de Dios puede, hermanos, abandonar la gracia de Dios. No podemos escapar de la gracia de Dios. ¿Sabe qué? En el caso de Jacob, el patriarca, después de engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, ¿qué hace Jacob? ¿No es cierto que huye porque la venganza de su hermano está detrás de él? Se refugia ¿dónde Jacob? En las haciendas de su tío Labán. Y cuando ve a dos muchachas, ¿se enamora de quién, hermanos? Se enamora de Raquel. Labán tenía dos hijas, estaba Raquel y estaba Lea. Y dice la Biblia que su corazón quedó penetrado en el corazón de Raquel. Entonces viene Jacob y le dice: quiero casarme con Raquel. ¿Y qué le dice Labán? Sí, si quieres casarte con mi hija, Raquel, tienes que trabajar 7 años. Cuando se cumplieron los 7 años, ahí llega Jacob. Ajá, Labán,
yo quiero a mi Raquel. ¿Y qué le dice Labán? No, te puedo dar a Lea. Hermanos, Jacob le dice, no es que menosprecie a Lea pues, por estar fea, pero el trato no fue con Lea, el trato fue con Raquel. Entonces le dice Labán, bueno, si la quieres, trabaja otros 7 años. ¿Y qué creen que hizo Jacob, hermanos? ¿Cómo es el amor, hermanos? El amor embrutece a cualquiera. Estaba tan enamorado, estaba tan bruto. Pero trabajó 7 años más por Raquel. Y después, ¿qué pasó? Le dice, ok, ahora Labán, aquí vengo por mi Raquel. ¿Cómo no? Aquí está. Pero trabaja otros 7 años antes de que te vayas. Y miren cómo es la gracia de Dios. Ahora viene Jacob y sale, y de repente en esos momentos cuando venía huyendo de Esaú, su hermano, dice la Biblia que en medio de sus temores y debilidades, la gracia de Dios lo alcanza. Y tiene un sueño, en donde en ese sueño ve ángeles que suben y bajan. Y también tiene un encuentro con un ángel, y pelea con el ángel. Y el ángel le dice, suéltame. Y Jacob le dice, yo no te soltaré hasta que tú me des la bendición. Y al final del alba, cuando raya el alba en la mañana, dice la Biblia que Jacob vence al ángel y Dios le cambia su nombre. En lugar de llamarle Jacob, que significa usurpador, le pone Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Es la gracia del Señor. Hermanos, no podemos escapar de la gracia de Dios. No podemos huir de esa gracia que nos sostiene, de esa gracia que nos salva. Hermanos, jamás abandonemos la gracia de Dios. No importan nuestras condiciones. Jacob fue alcanzado por la gracia de Dios. Un día usted también va a recordar cómo Moisés mató a un egipcio. Lo mató y se fue y huyó durante 40 años. Y la gracia de Dios se manifestó en Moisés a través de una zarza. Y Moisés llegó a ser el gran líder del pueblo de Israel. ¿Recuerda usted a Jonás? Un día a Jonás Dios le dice, ve y predica a los ninivitas. Y Jonás dice, no Dios, yo no quiero predicar a Nínive. Y se va para Jope, se va para Tarso. Y estando en medio del mar, lo tiran al agua. Y la gracia de Dios se manifestó por medio de un gran pez. Y a los 3 días el pez lo vomitó. Y después Jonás fue a predicar al pueblo de los ninivitas. La gracia de Dios alcanzó también a Jonás. Y por último usted va a recordar al apóstol Pablo. Saulo de Tarso un día iba respirando amenazas en contra de la iglesia cristiana. Y cuando iba en el caballo, Dios lo derrota y le aparece una gran luz. Y Saulo queda ciego. Y cae Saulo postrado y le dice al Señor, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dios le da instrucciones. Y la gracia de Dios alcanza a Saulo. Y ya no se llama Saulo, se llama el apóstol Pablo. El hombre misionero, el padre de las misiones, el que abrió el evangelio a todo el continente de Asia, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, porque fue alcanzado por la gracia de Dios. Un día el apóstol Pedro negó al Señor, no 1, 2, sino 3 veces. Y el Señor lo miró y dice la Biblia que le amó y le dijo, no le dijo, lo amó, simplemente lo amó. Fue una mirada de compasión, de ternura, una mirada de gracia. Y el apóstol Pedro cambió su vida para siempre, porque la gracia de Dios es para todos. Si miles de veces yo me caigo, miles de veces Dios me vuelve a levantar. Si miles de veces yo le fallo, miles de veces el Señor me vuelve a perdonar, porque es su gracia que me alcanza, su gracia que me confirme. Hermanos, caminemos en la gracia de Dios, vivamos en la gracia de Dios. No enmarquemos a Dios como si Dios no tiene gracia para los demás. La gracia es para todos aquellos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna está en la gracia de Jesús. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado y nos has bendecido. Te amamos, glorificamos tu nombre, porque eres el Dios de toda gracia. Bendice, Señor, nuestras ofrendas. Bendice nuestros diezmos.
Y te pido que sean de gran bendición para tu obra. En el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Muy bien.